que nos las respondan nuestros invitados de hoy. La ingeniera Loreta García Sardina, que es la directora de desarrollo de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna. Gracias por estar con nosotros, Loreta. El licenciado José Morales Leal, más conocido por FEFO, es el director del Refugio de Fauna del Río Máximo en Camagüey y bueno, ya verán cuántas otras cosas nos contarán en el transcurso de nuestra mesa redonda. Randall Menéndez Cruz, realizador de la televisión cubana. Y bueno, ustedes saben, es el realizador que lleva la serie Hábitat, que nos acerca tanto a la situación actual del patrimonio vivo, le digo, el patrimonio de especies animales y forestales en nuestro país, de la flora y la fauna. Es el tema que ponemos hoy sobre la mesa, flora y fauna, patrimonio vivo bajo protección. Si le interesa el tema, nos acompaña, está invitado. Siempre en los grandes acontecimientos, con la noticia y el análisis oportuno. Calificaron a este evento como el más importante evento político del mundo. Y estoy optimista con la delegación cubana. Para que se restituya el orden en Honduras. Mesa Redonda, año 15. Éramos tan jóvenes, ¿no? Año 15 de la Mesa Redonda, y qué bueno que este año 15 también sea con un tema como el de la flora y la fauna. Pero de eso estaremos comentando más adelante, porque ahora vamos con la noticia del día. Llegó el presidente cubano Raúl Castro a Bolivia para la cumbre del Grupo de los 77. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, llegó en horas de la tarde de hoy, 13 de junio, a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para asistir a la cumbre del Grupo de los 77 Machina, que se celebrará en esta ciudad los días 14 y 15 de junio. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y actual presidente de G77, Evo Morales Jaima, ha convocado esta cumbre conmemorativa bajo el lema Hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Integran la delegación cubana además los ministros de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca Díaz, así como otros directivos de la Cancillería cubana. Veamos la noticia tal cual ya la han enviado nuestros enviados especiales a esta cumbre de los 77 en Bolivia. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, llegó a las 2 de la tarde de este viernes a Bolivia para participar en la cumbre del G7 Machina, que tendrá lugar el sábado y domingo en este país. Raúl fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz de la Sierra por el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Suramericana, David Choquehuanca. De ustedes, un saludo de Cuba al hermano pueblo de Bolivia. Desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, el canciller boliviano David Choquehuanca transmitió un saludo al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y señaló que era un honor recibir a Raúl, quien representa al solidario pueblo cubano. Fidel Castro es historia, ¿no? Es historia que camina. Nosotros tenemos mucho respeto a las autoridades de Cuba, tenemos mucho respeto al pueblo cubano, admiramos nosotros al pueblo cubano. No, Fidel ha sido un líder no solamente de Cuba, es un líder a nivel mundial, lo mismo Raúl. Son pocos estos presidentes. Entonces, recibirlo a un presidente como Raúl en Bolivia a nosotros nos llena de orgullo. Choquehuanca dijo que el documento final de la cumbre está listo para ser analizado y aprobado por los presidentes. Ha habido una participación activa de todos los países. Usted sabe que los documentos en el G77 tienen que alcanzar el consenso. Hemos logrado alcanzar el consenso.
recoge varias propuestas del discurso del presidente Morales. Hablamos del cambio climático, de la responsabilidad que tienen los estados en el cambio climático, la lucha contra la pobreza, el derecho al desarrollo, no descolonizar el desarrollo. Hay varios puntos que se tocan en el documento y esperamos que este documento podamos conocerlo al finalizar, ¿no?, la cumbre. Este sábado en la tarde, en el estadio de fútbol, organizaciones sociales harán un acto por la integración de los pueblos. Y a las 7 de la noche está prevista la inauguración oficial de la cumbre del Grupo de los 77 Machina. Desde Santa Cruz, Bolivia, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y seguramente habrá más noticias en los diversos espacios informativos a lo largo de lo que queda de día. Nosotros entramos ya en nuestro tema de hoy, la flora y la fauna bajo el patrimonio, bajo protección. Acompáñenos. Y hay un primer panelista, especial panelista de esta mesa redonda que no está entre nosotros. Fue entrevistado para la mesa redonda, una entrevista exclusiva concedida a nuestro colaborador principal, Rando Menéndez también. Es el comandante de la revolución, Guillermo García Frías, quien es el director de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna. Con él empezamos nuestra mesa porque a partir de las declaraciones suyas para este espacio podremos construir también nuestro diálogo con el resto de los panelistas. Escuchemos. Esta organización, que no era empresa ni mucho menos, se inició desde la guerra en la Sierra Maestra. Estando en la Sierra Maestra, Fidel constantemente me decía: tú que eres de aquí, de la sierra, encárgate que esta sierra no vaya a ser destruida. Encárgate de que esto se mantenga en las condiciones que tiene en la actualidad. La montaña fue nuestro abrigo en la guerra. Fue una cosa fundamental. Entonces, cuando terminó la parte esta de la guerra, inmediatamente se tomaron algunas medidas y se hizo una ley para la Sierra Maestra. La hizo Celia Sánchez Manduley, para la conservación de todos esos bosques, la naturaleza en la Sierra Maestra. Posteriormente esto avanzó y se creó el Ministerio a la Ciencia y el Medio Ambiente. Ya desde ese momento se inició este trabajo. Yo estaba en las Fuerzas Armadas, dirigiendo primero las Fuerzas Tácticas de Occidente y después el Ejército de Occidente. Eso me ocupaba un espacio bastante grande. Y con esa misma fuerza de los rebeldes fuimos creando unidades que se encargaban de la repoblación forestal, orientado por el compañero Fidel, donde el ejército debía de ocuparse de estas tareas. Ya en la continuidad de esta organización se creó la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna. Esto lleva años de trabajo y se ha dedicado precisamente a las tareas originales, a las ideas que había planteado el compañero Fidel de recuperar todo el estatus que tenía antes la isla, repoblar, porque habíamos destruido tanto o había destruido primero los españoles, después los americanos. Cuando pasó la isla
de España a los americanos, la continuidad de la explotación de los bosques fue tremenda. Vinieron los explotadores nacionales, como en la Sierra Maestra eran los babunes, que después vino un dueño de eso en el desembarco de Playa Girón, volviendo a recuperar las propiedades aquellas, ¿no? O pensando que la iba a recuperar. Esta empresa empezó a organizarse ya posteriormente, captando los trabajadores que estaban más cerca de los árboles, del campo, de la agricultura, y se creó esta empresa y se ha creado un grupo de trabajadores que hoy está sobre los 17.000 trabajadores. Estos trabajadores, cuando la empresa empezó a ahondar en esto, empezamos a ver cuál sería la organización mejor de los trabajadores. Y se organizaron más de 2.000 brigadas. Toda la fuerza de trabajo se organizó en brigadas que estaban de 7, 8 hombres. Hoy eso nos ha dado un resultado tremendo. Estabilidad en los trabajadores. Estabilidad que llega incluso a tener hombres jefes de brigada que tienen 26, 28 años de estar dirigiendo una brigada. Pero después de esta organización pasamos a la planificación del trabajo, teniendo en cuenta las direcciones principales que debíamos atender. El resultado ha sido magnífico. Buena productividad, buena educación, porque esto permite educar a cada trabajador en la concepción del medio ambiente, de lo que significan los recursos naturales, cómo hay que conservarlos, el valor del agua, el valor de los suelos, que es fundamental, la conservación de esos suelos, las plantas que debemos de cultivar, y nosotros los bosques que estamos conservando son los bosques tradicionales del país. El cedro, la caoba, que ya prácticamente se están extinguiendo, el sabicú moruno, el ácana, todos aquellos árboles preciosos de madera preciosa y duradera que tanto valor tienen para nuestro país. Loretta, vamos a hablar un poco en el lenguaje en que habla también el comandante de la Revolución, Guillermo García, héroe de la República de Cuba, por cierto, que no lo dije. Vamos a decir sencillamente flora y fauna, como se conoce en Cuba. Es una empresa, como se ha dicho, pero es una dependencia. Uno tiene a veces la duda si es de la agricultura, si es del SIGMA, cuánto tiene que ver con ambos organismos, hasta dónde alcanza. Conversemos un poquito más allá de lo que nos decía Guillermo en esta entrevista. Bueno, esta bella organización que nos ha presentado, que cumple este año 39 años oficialmente creada, como él decía, sus antecedentes datan desde el propio año 59, es una empresa que pertenece al Ministerio de la Agricultura, pero que trabaja y forma parte de un sistema nacional de áreas protegidas, trabaja sobre la base de todas las metodologías, las regulaciones, los reglamentos, las políticas que establece el Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros órganos que también trabajan por la conservación de nuestro patrimonio natural, y nosotros formamos parte. Nosotros venimos siendo como el manejador de esas áreas, el administrador, el ejecutor de todas esas políticas, orientaciones e indicaciones. Somos una empresa con 24... Pero del Ministerio de Agricultura. Del Ministerio de la Agricultura, con 24 unidades empresariales de base,
con 180 unidades, fincas ya que son la base productiva o de servicio o las áreas protegidas. De ellas 80 son áreas protegidas categorizadas por el Consejo de Ministros según las categorías que establece la Unión Internacional de Áreas Protegidas y otras organizaciones mundiales. Por ejemplo, disponemos de 5 sitios Ramsar de los humedales tan importantes con la necesidad de agua y de preservar todos los caudales de agua. Tenemos reservas de la biosfera, tenemos 7 parques nacionales, entre ellos nuestro emblemático Parque Nacional Desembarco del Granma, que es el primer sitio Patrimonio Natural de la Humanidad declarado por la UNESCO. Contamos con humedales, que aquí hay un director y un ejemplo de trabajador por la conservación, fundador casi de nuestra empresa. En general disponemos de refugios de fauna, de refugios de flora, de paisajes naturales protegidos, y la empresa en general desarrolla su misión principal es la preservación del patrimonio natural presente en las áreas protegidas, concebido como toda la biodiversidad. En una mesa que pudimos participar hablábamos que biodiversidad son valores naturales, pero también están los valores históricos, los valores sociales, la necesidad de trabajar en interacción con la comunidad, porque tenemos todos estos valores. Primero los tenemos que dar a conocer, pero además tenemos que hacer toda una labor de educación ambiental con esa población para que sienta que esos valores son de ellos y que son los primeros responsables. Claro, porque si la comunidad no tiene una interrelación con ese patrimonio, no tiene supervivencia, ¿no? La primera garantía. Una de las cosas que veía, es decir, la mayoría de las personas que trabajan en flora y fauna son personas de la comunidad. De las comunidades principalmente, y hoy se nos da un fenómeno que ya por los años que han pasado ya vienen, los relevos son familiares de esos primeros obreros de la conservación, carboneros. Fefo es muestra de ello, él podrá hablar de su experiencia práctica que la tiene día a día. La empresa, te quería hablar un poquito del desarrollo. Ajá. La empresa va en desarrollo creciente, cada año se incorporan nuevas áreas protegidas que, por ejemplo, hemos crecido en varias áreas del sur de La Habana. Hoy trabajamos en el tema de tomar medidas y evitar los altos riesgos ante el cambio climático, y hoy nosotros hemos incorporado a nuestro patrimonio áreas tan sensibles como es el sur de Batabanó, se incorporan humedales de Nueva Paz, que podemos considerar que son extensiones del Parque Nacional Ciénaga de Zapata. Tenemos al norte en todas esas playas del este tan amadas por los cubanos, que tienen que tener programas y proyectos de conservación porque estamos amenazados a perderlos con un uso indiscriminado. Y la empresa, dentro de esas líneas de desarrollo, va a sufrir cambios como sistema, y estamos en la organización de un grupo empresarial donde hemos tenido el honor hace 2 años de incorporar a la empresa Ciénaga de Zapata, el humedal mayor del Caribe, con un valor de endemismo y una riqueza inigualable. E incorporamos el posible, la posible empresa Zoológicos Nacional, que incorporaría todos los zoológicos provinciales, el de 26, ahorita hablabas de los animales que hemos recibido tan valiosos de África, que están siendo atendidos en el Zoológico Nacional. Se incorpora una empresa de Camagüey y una empresa comercializadora que es Alcona. Ahora, usted hablaba en un primer momento sobre todo de áreas protegidas, que es una palabra que se repite mucho. Para algunos, área protegida, cuando le dicen área protegida, ojo, por ahí no se pasa, ahí no se llega, ahí no hay acceso. ¿Cómo es realmente? ¿Cuál es el concepto de área protegida que maneja y por qué? ¿Por qué es el concepto mismo ese? Área protegida es una extensión, es un área que se decide declarar la área protegida porque están presentes valores representativos de la biodiversidad, que tienen un grado de amenaza, que tienen un valor muy importante dentro del patrimonio, el endemismo, te hablaba también de la amenaza, y está muy vinculado esa área protegida, como te explicaba inicialmente, a los valores históricos y a los valores socioculturales. Las personas dicen que hay regulaciones, restricciones,
Por supuesto, porque un área protegida es una organización, existe una administración que establece zonificaciones. Hay zonas que son intangibles, que son para investigación, que son para conservar esas áreas núcleo donde están los valores mayores. Hay áreas de uso público, en general debe de estar regulado, debe tener controles de acceso, debe ser guiado. Y debe ser muy controlado el acceso a esos lugares. Ahora sí se puede, y los cubanos tienen que sentir que pueden acceder a esas áreas protegidas y tienen que sentir orgullo de tener áreas protegidas en una isla que es la isla mayor del Caribe. Y con el trabajo que estamos haciendo con RTV Comercial y el Grupo de Hábitat, estamos dando a conocer dónde están esos valores, qué hacen nuestros técnicos, nuestros trabajadores, que sin ellos es imposible haber llegado a estos 39 años. Hablando de desarrollo, muy brevemente, el turismo es una de las fuentes de financiamiento y ustedes pueden desarrollar acciones turísticas dentro de las áreas protegidas con un nivel, con un alcance limitado, ¿tienen ingresos que les permiten sostener también su actividad? Realmente el principal ingreso, financiamiento de las áreas protegidas es un financiamiento estatal. O sea, el Estado garantiza el cuidado del patrimonio de sus recursos naturales. Y los servicios turísticos que se permiten hacer son bien dirigidos, bien controlados, monitoreados. De hecho, el acceso a estos lugares turísticos es restringido de acuerdo a las cargas y las capacidades que admite un sendero, porque estamos hablando de un sendero o bien de valiosas especies de flora o bien de especies sensibles de fauna, donde no pueden acudir 200 personas en un son de fiesta, de fogata, de escándalo, de alegría. Los observadores de aves saben que tiene sus regulaciones, sus horarios. Son ingresos considerables, cada año van aumentando, cada año se acercan mercados especializados en turismo de naturaleza, pero además los cubanos vamos adquiriendo esa cultura de turismo de naturaleza y ya nos gusta ir con la familia a disfrutar de un buen sendero de flora, de un buen sendero de fauna, de aves, actividades en los ecosistemas marinos. Sí, constituyen ingresos, pero todo muy manejado. Yo estoy segura además que en la medida que se desarrolle será uno de los lugares donde todo el mundo quiera ir. Tenemos una naturaleza maravillosa, una flora y una fauna que por suerte también tiene que los cuiden. ¿Algo más quería señalar, Loretta? No dejar de volver a dar el mensaje de la necesidad de cultivar a todos los cubanos en la necesidad de cuidar nuestro patrimonio y hacer todo frente a esta campaña de violaciones, de delitos que se hacen con la naturaleza, que después las consecuencias son irreversibles. Yo creo que eso es un mensaje que siempre está presente. Sobre todo en cuanto a protección del bosque, y recordar que el hecho de que se habla de patrimonio vivo de la nación no quiere decir que es propiedad absoluta de nadie, ni que uno tiene derecho porque es cubano o cubana arrancar flores, arrancar árboles, llevarse animales, especies que en último caso lo único que hacen es acentuar una herencia que nos comenta ahora en este fragmento el comandante de la Revolución, Guillermo García, cuando se refiere a qué éramos, qué somos, como este archipiélago que fue tan depredado por sus conquistadores y por quienes lo explotaron durante tantos años. Vamos a escuchar. Nosotros fuimos una isla enriquecida en los bosques. Cuba era un solo bosque. Las aguas sobraban. Cuando se fue eliminando los bosques, iban desapareciendo las especies, las aves. Aquí estaba el carpintero real, desapareció, porque íbamos destruyendo los bosques y el hábitat ya no le permitía vivir. Y ahora hay que salvar todas esas especies que estaban en extinción, pero además Cuba es un trampolín. Todas las aves que van de sur a norte pasan por Cuba, vienen a Cuba, vienen buscando los bosques, la alimentación, y luego vuelan y regresan al norte de las Américas y al sur de las Américas. Donde quiera se esparcen en todo el territorio.
y se reproducen aquí en Cuba. Eso es una satisfacción y ahí es donde nosotros trabajamos en producirles árboles que sean alimenticios para las especies. Aquí hay muchas especies que no son autóctonas de aquí, como el venado, pero el venado está desde la colonia traída por los americanos, ya es prácticamente de aquí. Tenemos dos especies de cocodrilo importantes, el acuto y el rombífer. El rombífer es autóctono de Cuba y lo estamos conservando con éxito. Y además las investigaciones, porque nuestro personal, el personal de la empresa, se dedican mucho a las investigaciones. Y para cada una de las ramas tenemos un área de investigación para ir a la realidad de cada cosa. Por ejemplo, la ciénaga de Zapata. Esa es una empresa que la atendemos nosotros. Y estamos tratando de rehabilitarla totalmente. El mangle. Antes cogíamos el mangle para hacer carbón. Ya el mangle se cuida y prospera. Esa es la primera faja defensora del país. Los manglares tienen unos valores tremendos. Ahora ahí se reproducen todas las especies. Y esa es una de las tareas que tiene esta empresa. Proteger los manglares. Donde quiera que estén los manglares. Por el valor que tienen los manglares. Es decir, Cuba tiene más de 4.000 cayos, islotes y cayos, que es la protección de la isla, que hay que protegerlo al máximo. Y la empresa nos ha dado magníficos resultados. José Morales Leal es el director de Refugio de Fauna de Río Máximo. Quienes han visto un excelente documental de Omelio Borroto que pasea por toda el área de los flamencos del Río Máximo, saben que hablo de Fefo. Yo siempre cuando vi ese documental le decía Fefo, ¿por qué? Bueno, aquí tenemos a Fefo. Fefo es una de esas especies en extinción de seres humanos que eligen vivir en plenos humedales. Vamos a contar un poquito, ahondar un poquito en lo que decía Loretta, de cómo se protege un área, cómo hacer para que las especies sobrevivan y cómo sobrevivir uno mismo dentro de un lugar como esos humedales del Río Máximo, donde usted es el gran padre de los flamencos rosados, ¿no? Flamenco mayor. Bien, un saludo a todos y las gracias a ustedes por darnos la posibilidad de estar aquí. Y el Refugio de Fauna de Río Máximo es un refugio de fauna de los tantos que existen en Cuba, ostenta con la categoría de sitios Ramsar, la mayor categoría que será un humedal. ¿Qué es sitios Ramsar? Sitios Ramsar es la categoría que se le da a aquellos humedales que cumplen con ciertas características internacionales que son, es como decir, la élite de los humedales. Ramsar, porque esto precisamente fue acordado en Israel, en Ramsar. Y esto en Cuba tenemos un grupo de humedales que ostentan esta categoría. Nuestra área protegida es un área protegida de significación nacional y precisamente tiene una significación muy importante desde el punto de vista de la conservación, porque tiene la mayor congregación de flamencos de la especie Phoenicopteros ruber que existe, que es la especie del Caribe. La mayor congregación del mundo la tiene Río Máximo en el momento de la reproducción. Esto, hablando de los orígenes del área y cuándo comenzamos y demás, Río Máximo es un refugio de fauna con 22.582 hectáreas, la mayoría de estas son marinas y solo
y tiene una biodiversidad amplia, tanto en las especies marinas como las aves y la parte florística. En Río Máximo, además de la congregación de flamenco, existe una cantidad enorme de aves migratorias que nos visitan, ya que Cuba de por sí es un corredor migratorio, pero Río Máximo es el centro de uno de los corredores más importantes de América. De aves. De aves. Y de flamencos en particular. Y de flamenco en particular. Lo que pasa es que existe una diferencia notable entre la migración de los flamencos y la migración de los patos, por ejemplo, porque en el caso del flamenco, el flamenco constituye una metapoblación. Se intercambian los flamencos que este año vienen a Río Máximo, puede ser que el año que viene se reproduzcan en México, claro, o en otro país. Que aquí vienen a depositar sus huevos. Exactamente. Se reproducen y después se marchan. En Río Máximo específicamente es un área de reproducción. Solo después que ya vuelan los flamencos, se quedan unos 10.000, 12.000 flamencos todos los años de forma permanente. Hablando de los orígenes de la empresa, de Río Máximo, nosotros llegamos allí muy jóvenes, fuimos convocados por el comandante en la creación de la empresa y en aquellos tiempos éramos profesores. Y comenzamos a trabajar en la creación de esto. Y él rápidamente, con una visión extraordinaria, nos convocó a crear programas en el país que nos llevaran adelante teniendo en cuenta especies amenazadas y especies endémicas. Los dos elementos. El flamenco era una especie amenazada. Una especie ya amenazada. No lo es. En este momento para Cuba no es una especie amenazada. Basta decirle que cuando comenzamos a trabajar flamenco en Río Máximo existían una población de unos 12.000 flamencos. Comenzamos a trabajar flamenco en Río Máximo en 1977. Todavía no estaba la empresa de Flora y Fauna creada. Éramos estudiantes de la universidad, del destacamento pedagógico, y hicimos nuestra tesis en flamenco. Ahí comenzó la vida prácticamente y ahí le he conducido y después fui y me quedé en este lugar. ¿Usted no es oriundo de allí, sí, de los humedales? Soy oriundo de a unos 40 kilómetros de allí. Nací y todo allí. Y después regresé, estudié parte aquí en La Habana, he hecho mi carrera, hice... Y también hay que señalar otra especie en peligro de extinción, que es su esposa, que lo ha acompañado durante todos estos años. Diga su nombre. Loidi Vázquez, es bióloga también. Ahí está sentada por un rincón ahí, porque es bióloga también. Bióloga también. Y la ha acompañado en esa tarea. En toda la vida, y es la que atiende de los programas. Nosotros desarrollamos una serie de programas que se desarrollan en toda la empresa de Flora y Fauna, dentro de las áreas protegidas. Entre estos programas están los programas que van, como es el programa de protección de flora, de protección de fauna, los de manejo, y en los programas de protección, como es el programa de protección contra incendio, los manejos de flora que le decía, los manejos de fauna y el monitoreo. Porque los humedales también pueden ser objeto de incendios, sí, por intervención humana. Los incendios más prolongados ocurren en los humedales, porque la presencia de la turba hace que se transmita combustible, genera combustible. Exactamente, y se transmite por debajo y puede a grandes distancias aparecer nuevamente el fuego. Nosotros hemos tenido la suerte que de toda la vida he creado ya del año 86 para acá, nosotros nunca hemos tenido incendio en Río Máximo. Entonces es una cosa que lo decimos con un cierto orgullo, porque es algo muy importante. El incendio nos destruye lo que hemos hecho en toda la vida. Ahora, sobre estos programas, de Río Máximo siempre los desarrollamos con un enfoque ecosistémico a la hora de proteger, y utilizando el flamenco como bandera para realizar toda la protección, pero que no es flamenco solo. A Río Máximo lo conocen siempre por flamenco. Nuestra biodiversidad es amplia. Hay unos terribles cocodrilos que una vez lo vi comiéndose un flamenco y no lo olvidé jamás. Una de las poblaciones más importantes del cocodrilo acutus de la costa norte de Cuba. Por decir un ejemplo, en un tramo de 3 kilómetros de las laderas del río Máximo, hemos monitoreado en este año 17 nidos de cocodrilo. Ya eso es un número significativo. Y en el mismo patio de la casa donde vivimos hay una cocodrila que cuando yo llegué ya estaba, y hace su nido año tras año, viene allí y ocurre la reproducción muy fácilmente. Hablando de esta estrategia de las cosas de la conservación en Río Máximo, un hecho notable fue el crecimiento de la población de flamenco. Por ejemplo, cuando llegamos a Río Máximo existían unos 12.000 parejas de flamencos que nidificaban allí.
Hoy nosotros, el año ¿Y pasado... vienen en pareja? Es interesante. ¿Vienen en pareja? Sí, los flamencos viven por pareja y hacen parejas que duran años. Animales anillados nos han permitido nosotros conocer que mantienen por años. También hemos visto animales que después tienen su pareja que ya la han cambiado. Puede ser objeto de muerte, como ocurre en otras especies, incluso en el tomeín cubano existe un estudio realizado que las especies también por causas muy notables, cuando es muerte y eso es que cambia, si no, durante toda la vida mantienen su pareja. Usted habla del anillado, yo recuerdo que nos decía que ahí participan los estudiantes universitarios, ¿no? Exactamente. Apoyan en sus periodos de entrenamiento. Exactamente, para nosotros ha sido muy importante el vínculo que hemos mantenido con todas las instituciones científicas y en el país y los centros de investigación. No la Universidad de La Habana solamente, sino con todo, porque toda la actividad de manejo la realizamos basado en los resultados de los trabajos científicos. Esto nos ha permitido que hemos podido incluso hacer un uso adecuado de los elementos naturales, hemos trabajado y hemos obtenido resultados importantes. Es significativo, consideramos que es significativo que Río Máximo como corredor migratorio tenga en la época de migración de las aves del norte una de las concentraciones mayores en el país, similar a Ciénega de Zapata. Cuando estoy hablando, estamos hablando de 250.000 patos que nublan el cielo. El cielo cuando vuelan, ¿no? Y que llegan hoy acompañados de esos halcones peregrinos y demás, y después 2 días más tarde ya descansaron y muchos de ellos continúan su migración hacia América del Sur. Otros se distribuyen por todo el Caribe y otros se quedan en nuestras lagunas durante todo el año. Pero son cosas muy interesantes. Pero además también contamos con una población de aves nativas, acuáticas nativas, como la cebilla, los cocos, los ibis, los pelícanos, el rayo ahorcado, la fragata magnífica, que son un grupo de especies muy carismáticas, muy importantes y que todas se reproducen en nuestro humedal. A esto se le une en la parte marina una población de delfines y una población de manatíes muy importante, que consideramos elementos, como yo diría, que son joyas de la naturaleza. Y cuando se habla de la naturaleza secreta de Cuba en los distintos documentales que se han hecho, creo que esto ha sido muy importante, igual que lo que se está haciendo ahora, porque es lo que ha permitido conocer qué existe en estos lugares y que antes no se le daba divulgación. Y esta es la educación que transmitimos. Uno de los programas más importantes que desarrollamos en Río Máximo, precisamente, es el programa de educación ambiental. Las áreas protegidas tienen por obligación, y así se recoge en las normas cubanas que están en las leyes cubanas, que tienen la obligación de contribuir a educar a nuestros pobladores y dar a conocer nuestros resultados. Y son el sitio ideal para el desarrollo de investigaciones. Esto permite que... Porque es el entorno natural del animal y de las plantas. Y este es el entorno adecuado para que las personas, lo mismo para que el pionero vaya y haga su acampada, como para que el estudiante universitario haga su tesis o el profesor universitario haga su doctorado, o para que aquellos que quieren divulgar sobre los elementos naturales de nuestro país, allí encuentran el material idóneo para hacerlo. Nunca cazar o pescar, nunca no está contemplado en esas áreas, porque yo pienso que así como lo desarrollan, mañana podría haber una superpoblación, tiene que haber también una, digamos, puede haber cacerías del animal en periodos determinados, de patos, de... Quería explicar algo, por ejemplo, en las áreas protegidas existen áreas que son de manejo, son áreas de usos que permiten esta actividad. Otras tienen categorías restringidas. Por ejemplo, en Río Máximo, la cacería no existe. ¿Por qué? Porque es el momento de descanso, es el momento de la reproducción lo que existe allí. Pero existen otras áreas donde se permite la cacería. Claro. Y sobre la pesca, hay áreas que son de pesca. Áreas de pesca tanto para la pesca industrial, para la pesca nacional, como áreas de la pesca deportiva que se establecen. Nosotros durante años hemos hecho un manejo en los flamencos, un uso de estos flamencos. Cuando llegamos comenzamos, y voy a dar respuesta en algo a lo que usted me pedía. Existe en biología algo, que existen leyes naturales que controlan el tamaño de las poblaciones.
Y a eso se le llama tamaño mínimo poblacional. Y nunca la población se ve por encima, porque va a haber un factor que es el factor limitante que va a determinar ese tamaño necesario de esa población. Aparecerían enfermedades, plagas o un controlador biológico. Claro. Que lo va a determinar. Y en este caso, cuando la población de flamenco, producto de nuestros manejos, comenzó a crecer, rápidamente empezaron a aparecer algunos animales que quedaban desposeídos. Y empezamos nosotros a capturarlos, a darle alimento, darle protección, darle medicamento, y es lo que a través de los años CITE, como ya lo habíamos sacado de una especie amenazada, nos autorizó a hacer un uso. Y es el flamenco que hemos llevado a todos los parques zoológicos del mundo. Hoy en todos los continentes existen flamencos de Río Máximo. Ese flamenco que tiene en su solapa, en su bolsillo, es un premio por la protección de los flamencos. Es un flamenco de oro, ¿no? Es un flamenco que me regaló un colega que es el que atiende, el especialista que atiende el flamenco europeo de Doñana en España, a raíz de un premio que se me otorgó, el premio por la obra de toda la vida, en el 2011, por la Organización de las Aves de América y el Caribe. Oh, qué bien, felicidades y gracias por... Algún día tendrá que contarnos también, porque dice Loreta que hay tantos flamencos como mosquitos, y entonces también es durísimo, ¿no? La vida allí no debe ser sencilla. Sí. Pero usted me dijo antes, cuando nos reunimos, y creo que eso no debemos dejar de decirlo, porque Guillermo mencionaba este valor de flora y fauna, la supervivencia, el tiempo que permanece la fuerza de trabajo. Sí. ¿Usted tiene estabilidad en esa fuerza o la gente se le va? Y me dijo que no, que tenía mucha estabilidad. Nosotros es un agradecimiento eterno a nuestra comunidad, a la que nos hemos vinculado desde el primer momento, y lo hicimos con ellos. Nuestros trabajadores, el 92% de nuestros trabajadores son de la comunidad. Y tenemos, además, la posibilidad de que tenemos trabajadores que hoy tienen 26 años trabajando con nosotros. Y son allí todavía trabajando y se mantienen de forma permanente. Y también muchos jóvenes. No, sobre todo porque esos jóvenes, yo recuerdo parte de esta historia de Fefo y su esposa, que tuvieron que empezar a educar. Era una población que, a pesar de que vivía allí naturalmente, pues no tenía mucha conciencia del mundo en el que vivía. Pero volvemos con nuestro panelista principal en la distancia. El comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, habla ahora de temas que tienen que ver con algo que también es interesante, cómo ha contribuido esta empresa a que renovemos los zoológicos con especies, cuidados que hay con ellos, en particular el desarrollo de las especies equinas. Están ahora los zoológicos que estamos atendiendo también para conservar algo tan imprescindible para la población. Y hoy se está rehabilitando totalmente los zoológicos. Ya el zoológico de La Habana tiene una rehabilitación total en especies y de todos los puntos de vista. Ahora ya estamos haciendo otro proyecto de conservación para sembrar las flores. Estamos haciendo un programa en la montaña, en los lugares que la ecología es favorable, para producir jardines a lo largo de todo el país. Por demás, también hemos tomado algunas líneas, como el caballo. Tenemos 17 razas de caballos. En su mayoría existían aquí en el país. Esos caballos, una parte vino cuando éramos colonia española y la otra cuando fuimos colonia de los Estados Unidos. Pero están aquí. Pero además manejamos 17.000 équidos, que coincide, uno con mayor cantidad, menor cantidad. Ahí hemos conservado el caballo criollo, con unos valores tremendos. Pero además tenemos el caballo árabe, que es un caballo internacional. Es la raza más vieja del mundo.
Ese es un caballo mediano, chiquito, del desierto, pero es un caballo de una resistencia enorme. Este caballo entró aquí a Cuba cuando entraron los españoles, que trajeron el caballo criollo y trajeron el árabe. Pero además, ese caballo lo soltaron en los bosques cubanos, donde había áreas de mucho pasto, y ahí se mezclaron los criollos y los árabes. Y ese era el caballo que utilizaron para la guerra. Los cogían de las manadas, habían manadas de caballos, y de ahí capturaban los caballos para la guerra. Y le daba los resultados tan grandes que dieron ellos, porque el caballo árabe es muy resistente, se puede someter a cualquier esfuerzo, es extraordinario. Y ese también entró en la conservación de los animales que hemos estado conservando, las distintas variedades de caballos. Introdujimos un caballo de deporte muy bueno, que lo trajimos de Europa, que es de salto. Lo conservamos, lo desarrollamos y hacemos una subasta anual de ese caballo, 25 o 30 caballos en cada subasta. Lo tenemos aquí, caballo extraordinario, maravilloso. Y todavía no tenemos queja de ningún caballo de eso que haya salido mal. Y además ya se abrió campo en toda la América. Toda la América lo quiere. Ese caballo ha cogido un valor aquí tremendo. Y a pesar del bloqueo, este caballo se ha abierto campo a la América, a Europa, por sus valores que tiene como deportista. Y entonces, dentro de estos programas de conservación, yo creo que ha sido un éxito. Un estreno este sábado en el espacio de la Mesa Redonda. Caballos. Un audiovisual de la serie Hábitat entra al mundo maravilloso de las razas equinas en Cuba, su concepción, desarrollo y cuidado. Un documental de Randall Menéndez y Susana Rodríguez, producido por RTV Comercial y la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna. No se pierdan este documental que se va a estrenar mañana en el espacio de la Mesa Redonda por el canal Educativo 2, porque les digo, la historia de este caballito lo vemos nacer en el documental, y la madre tiene una historia, es una yegua con una historia tremenda. Bueno, como casi todos los caballos que presenta Randall Menéndez. De repente, este joven realizador se ha metido de cabeza en la flora y la fauna, y no hay manera que abandone. Es un hombre de ciudad que se ha enamorado del campo, y lo retratas de una manera maravillosa también, porque eres el director de fotografía de todos los materiales que hemos estado viendo hoy, y estás cumpliendo un papel en la educación. Vamos a hablar un poquitico del trabajo y gracias a quién se puede lograr algo tan atractivo también, Randall. Primero que todo, buenas tardes a ustedes, porque siempre ha sido uno de los espacios que de alguna manera nos ha abierto las puertas para poder mostrar los materiales que venimos realizando en estos tiempos. Bueno, como mismo lo decía, Hábitat es un proyecto que ha venido madurando a través del tiempo, y gracias a un trabajo que se ha venido realizando con la empresa Flora y Fauna y ahora con el RTV Comercial, ya que la génesis del proyecto fue primero el canal Educativo 2, pero bueno, no se puede olvidar esta historia. Fue teniendo sus cambios, sus mutaciones de alguna manera, y bueno, hoy por hoy, en este esfuerzo mancomunado de ambas instituciones, Flora y Fauna y RTV Comercial, es que se ha logrado
que todos los años de alguna manera se mantengan temporadas de lo que es la serie Hábitat, abordando temas de la conservación, de la divulgación de estos valores que hoy conservamos en Cuba, ya sean naturales o como este mismo de los caballos, que es el fondo equino que tenemos en Cuba. La serie este año de alguna manera se ha propuesto hacer un trabajo un poquitico más novedoso y con otros matices, partiendo de que bueno, existía ya un trabajo anterior con todas las áreas protegidas, que es el tema central de la mesa, pero que de alguna manera habíamos tenido resultados con el tema de los equinos. Y era injusto que de alguna manera la empresa que ha llevado durante tantos años un trabajo tan importante con el desarrollo equino, no se tocaran otras razas que tenían tanto valor y que eran desconocidas para el público cubano. A veces hablamos de caballos, pero bueno, ¿hasta dónde realmente es que en Cuba sabemos que existen tantas razas de caballos? Y bueno, ese fue uno de los objetivos que nos trazamos, tratar de hacer un material donde de alguna manera pudiéramos hablar de alguna manera una fase inicial de estas razas. Ya en este resultado se unía un proceso que veníamos grabando varios años, que era la operación Arca de Noé, que era precisamente este donativo de animales que dio Namibia a nuestro país, y que nosotros habíamos tenido la posibilidad de haber estado grabando desde el principio cómo fue todo este proceso. Grabaron en África y, en Namibia, y grabaron el Arca de Noé, que es la operación que trajo esos animales. Exactamente, sí. Sí, porque el traslado de animales, lo aprendí también en el documental Caballos, es de una complejidad tremenda. Sí, muy grande. Ellos demandan más cuidados a veces que los seres humanos. Sí, todo traslado de animal, eso conlleva un estrés. Y de alguna manera los especialistas tienen que trabajar mucho, de alguna manera, en que estos animales en estos traslados sufran el estrés menos posible, porque se pueden afectar, se pueden dañar y tienen valores de alguna manera. Retomando la idea, la serie de alguna manera lo que pretende este año es mostrar de alguna manera este trabajo de conservación, de protección y enseñar al pueblo, educar al pueblo de los valores que hoy tenemos en Cuba y que a veces son desconocidos. La empresa Flora y Fauna, con una visión, vamos a decir, casi que futurista en la dirección del comandante específicamente, ha abierto un camino junto con la televisión, que es algo curioso, porque bueno, hoy por hoy hablamos de la televisión cubana, pero ahora en este caso Flora y Fauna, ahora otra de sus, vamos a decir, de aristas de conservación es divulgar, educar. Y en este caso con el grupo, con el proyecto Hábitat, que es un reducido grupo de realizadores que venimos trabajando durante este tiempo, hemos tratado de, en ese esfuerzo, mostrar estos materiales que, bueno, en carácter de estreno, bueno, tendrán este de los caballos árabes, y que en el verano será estrenado la serie por Multivisión en carácter de estreno. Y bueno, trataremos por todos los medios de mantenernos así durante el año, hasta que ahora para finales de año tendremos otro nuevo estreno con otros materiales, que bueno, uno de ellos va a ser ya en el área protegida de FEFO, que se está trabajando directamente para lograr este material. Bueno, tiene que ser muy competitivo con aquel que hizo Borroto, ¿no? Porque hay una historia tremenda, pero seguramente va a haber mucho más que contar ahora. Gracias, porque ya quiero que vayamos al último segmento de lo que nos decía el comandante de la Revolución, Guillermo García. Y no dijiste que vamos a estrenar la mesa redonda del Arca de Noé también, ¿no? Sí, gracias. Se va a proponer ahora en próximos espacios la posibilidad de poder estrenar este primer documental, que luego va a gustar mucho porque es una historia muy, muy, muy interesante. Y además, para que nos actualicemos, ahora que los zoológicos también pasan a Flora y Fauna, que Loretta y el grupo de trabajo de Flora y Fauna nos actualicen en cómo mejoran nuestros zoológicos, que también fueron bastante dañados en los últimos años. Vamos con este último segmento, porque la pregunta que responde aquí el comandante de la Revolución, Guillermo García, es el futuro, la gran preocupación cuando personas de su edad, de su historia, ya no estén. ¿Qué va a pasar con todo esto? Creo que él es bastante optimista y nos deja también optimistas a nosotros. Y el crear esta organización, la dirija yo o quien tenga que dirigirla, es un éxito que hay que continuarla, porque esto es la defensa de la naturaleza. Hay que pensar en el cambio climático, problema fundamental. Si no pensamos en eso, no estamos actualizados. El cambio climático ya lo estamos viendo. Las sequías son más largas, las lluvias son más torrenciales. Ya se ven los cambios que están andando, pero hay que prepararse para eso. Y así vamos
ligando esto a las universidades. La Universidad de Pinar del Río, la Universidad de Villa Clara, que nos está dando una ayuda tremenda. Y estamos vinculando las universidades a todas estas producciones, porque nos vamos apoyando en ellas, de una juventud maravillosa. Entonces hay que ir a las universidades para incorporar esa juventud a proyectos que son necesarios para la sociedad. Quiere decir que nosotros nos apoyamos mucho en esas generaciones jóvenes que vienen subiendo y que ya estamos logrando que no anden con la piedrecita para tirársela al pajarito, que lo cuiden, que le busquen comida, que vayan al bosque con comida para que se lo pongan a los pajaritos y a todas las especies que hay. Y ese es el futuro más importante, esa nueva generación que viene creciendo. Y esa es la perspectiva, continuar en este trabajo. Ya está sembrada la base para continuarla, para desarrollarla. Es decir, lo que hemos hecho es crear una base sólida. Y lo más importante de todo esto es la educación de los trabajadores que trabajan en flora y fauna. No trabajan por un salario, trabajan por un amor a la naturaleza, independientemente de la necesidad de un salario, pero hay una fuerza extraordinaria. Hemos logrado buenos directores que están conscientes de esto y que trabajan para él, y sobre todo mujeres. Y el futuro de la empresa está ya, las bases, los cimientos están echados. Ahora lo que hay que continuarlo, desarrollándolo y educando a todos los ciudadanos, a toda la familia, a todos los niños, que es la base fundamental para tener esa continuidad, porque conservar el medio ambiente es una de las tareas más bonitas que hay. Por eso gracias a los tres que nos han acompañado hoy y nos despedimos con la imagen del día, los 5 en la Copa Mundial de Fútbol. Por la fotografía verán, en 10 ómnibus de los que circulan hoy en la Copa Mundial de Fútbol, amigos brasileños han colocado la imagen demandando a Obama en inglés y en portugués la libertad de los 3 compañeros que quedan prisioneros en los Estados Unidos. Con estas imágenes, nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes, noches.